tenemos un invitado, se llama Diego Aristizábal, él es comunicador social y periodista y es organizador, es la parte de la coordinación de muchos clubes de lectura en Medellín. Diego, gracias por estar acá con nosotros. Margarita, muchas gracias a ustedes, un gusto madrugar para que hablemos de libros. Bueno, ya que vamos a hablar de libros, ¿qué tal si introducimos toda esta parte con la importancia de los libros en la sociedad actual? Pues yo creo que para hablar de libros hay que desmitificar muchas cosas. Es muy curioso, yo no sé cómo sea la experiencia de ustedes alrededor del mundo de los libros, pero muchas veces uno lo ve como un asunto obligatorio, ¿cierto? Del colegio, de la universidad, que lo hace es porque tiene que resolver un trabajo o tiene que hacer una tesis de grado, pero luego el tiempo pasa y uno deja de leer. Y uno siempre está extrañando ese universo de, cuando me jubile voy a leer, cuando ya tenga más tiempo voy a leer más, pero no nos damos cuenta de que si uno empieza a generar esos hábitos desde temprano, leer una página diaria, 2 paginitas, poco a poco se vuelve una actividad maravillosa y uno no puede vivir sin leer. Yo conversaba con Diego detrás de pantallas y les cuento que yo pensaba, o uno tal vez asume, que los jóvenes hoy en día leen mucho menos que antes, pero Diego nos decía que no es así. Yo pienso que los jóvenes actualmente leen más que antes, muchísimo más que antes. Primero porque creo que tienen un acceso bastante importante a muchos de los libros que antes no llegaban. En eso creo que lo digital ayuda muchísimo. Creo que pues todos sabemos lo que hizo Harry Potter con los jóvenes y incluso con niños que estaban entrando en la adolescencia. Se empezaron a leer esos mamotretos y querían más. Y preferían más el libro que la película. Claro, y luego la película y se vuelven seguidores y de ahí poco a poco van pasando a otro tipo de lecturas. Entonces, yo creo que incluso los que leen menos son los adultos, paradójicamente, ¿cierto? Y siempre los adultos son los que están insistiendo de los jóvenes no leen. Los jóvenes lo leen y ahí está el ejemplo. Diego, tú eres coordinador de varios clubes de lectura en Medellín. Hablemos de este tema. ¿Realmente las personas asisten a estos clubes de lectura? Sí, yo creo que hay una cosa maravillosa que ha pasado en los últimos años y hablo pues desde la experiencia que he tenido con Celsia, con Grupo Argos, con El Tesoro, que recientemente abrió un club de lectura. Y uno piensa a veces que los clubes de lectura o este asunto de fomentar la lectura solamente depende de secretarías de cultura, del Ministerio de Cultura, de organismos que tienen que ver con eso, ¿cierto? Pero como una empresa de energía, de cementos, de un centro comercial dice, hey, hay que formar a la sociedad también alrededor de los libros, ¿cierto? Entonces es como todos de alguna manera podemos pensar que leer hace parte de la sociedad, que a todos nos gusta que nos cuenten historias. Y lo que uno descubre en estos clubes de lectura es, primero, gente que llega allá por pura curiosidad, porque no leía hace mucho tiempo, o no leía, ¿cierto? Eso te iba a decir yo, va gente que no lee también. Total, porque la curiosidad mueve la humanidad, ¿cierto? Como que, yo vengo acá, tengo un caso pues de alguien, por ejemplo, de Buenaventura, que cuando empezó el club de lectura en Celsia, por ejemplo, decía, yo vengo a ver qué es esta joda, ¿cierto? Yo no leo nada. Y pues poco a poco, cuando vamos leyendo, cuando uno va sumando lentamente libros, se da cuenta de que al cerrar el año fácilmente puedes leerte 17 libros. Y uno dice, 17 libros, cuando el promedio de lectura en un país como el nuestro ni siquiera es de 3 libros y que no es que cueste muchísimo. 3 libros pues, al mes, al año. Al año. O sea, y te estoy exagerando la cifra, ¿cierto? Entonces, es como en estos espacios, simplemente al escuchar a los otros, las experiencias de lectura de los otros, ver cómo es de emocionante compartir cosas alrededor de los libros, empiezan también a leer poco a poco y nos damos cuenta de que podemos formar sociedades lectoras muy fácilmente. Diego, ¿y qué es lo más leído, por ejemplo, hoy por hoy, ya que tú has estado en estos grupos de lectura y que estás tan de cerca de las preferencias de las personas? ¿Ha cambiado un poco lo que leían antes y lo que leen ahora? Yo creo que, ¿sabes? Eso es muy importante, que creo que hay que también desmitificar, porque siempre pensamos que lo que hay que leer es literatura y cada uno tiene sus gustos, ¿cierto? O sea, en este momento, por ejemplo, que estamos Copa América, Eurocopa, hay libros y novelas e historias maravillosas alrededor del fútbol. Si a alguien le gusta la gastronomía, hay historias fascinantes alrededor de la gastronomía. Entonces es como, ¿qué me gusta a mí? Visitar incluso las bibliotecas, Confenalco, Antioquia, Confama tiene bibliotecas maravillosas donde la gente puede explorar cualquier cantidad de contenidos y empezar también a enamorarse. Entonces, los gustos, digamos que
son muy diversos y los libros siempre están como atentos a sorprendernos alrededor de lo que cada uno es, ¿cierto? Y eso creo que es maravilloso porque encuentra qué te gusta a ti y con seguridad vas a encontrar en las bibliotecas historias fascinantes que te convenzan y te enamoren de la lectura. Y este tema de los libros es tan importante que me acaban de anunciar de producción que vamos a extendernos esta media hora que teníamos permanente, es decir, hasta las 9 de la mañana. Vamos a permanecer entonces en este horario durante 2 semanitas más, es lo que me están diciendo. Esto para hacerles a claridad a nuestros televidentes que les habíamos dicho que hasta las 8:30, vamos hasta las 9 de la mañana durante 2 semanas más, es decir, que tenemos unos minuticos más para hablar del Aprovechemos a libro. nuestro invitado entonces para que no vamos tan de afán y tan a la carrera. Bueno, ¿qué tal si entonces aprovechamos para decirle a la gente esa recomendación del libro para la semana? Mira, volvamos un poco como a eso, ¿cierto? También, por ejemplo, a Catalina, ¿qué le gusta leer? O sea, como que, o ¿qué te gusta a ti? Más que leer, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te apasiona a ti? A mí me gusta mucho como las historias también que hablen un poco del optimismo, que terminen como en mensajes positivos, me encantan las frases, me gusta mucho traer como no solo a mi vida, sino también a la de los demás, mensajes que nos lleven un poco más al acontecer desde lo positivo. Ujú. Por ejemplo, hay un libro que se llama Pequeño País, de un africano que se llama Gael Faye. Y a pesar de que narra un conflicto muy complejo en Burundi, el libro está cargado también de esperanza, ¿cierto? Entonces uno siente que en medio de esa cosa horrible que es la humanidad, siempre como que hay un montón de cosas que todavía uno puede rescatar. Entonces yo creería que esa novela, por ejemplo, es una muy buena recomendada para Catalina y Anotada. para quienes, por supuesto, también como que ve. Vamos a explorar otros espacios, otros universos que uno a veces ve muy lejanos y no nos damos cuenta de que todos los conflictos se parecen, pues porque son generados por seres humanos, ¿cierto? Entonces, cambiando algunas cosas, sin duda como que también nos encontramos con cosas muy similares. A veces no nos damos cuenta, pero cuando se toma, digamos, esa cultura de lectura, ¿en qué tiempo se puede tener ya un hábito de tener esa responsabilidad de leer? Y lo segundo, ¿cuándo empieza uno a disfrutar? Es como cuando uno ingresa al gimnasio, los primeros Total, días uno durísimo. dice, ¿yo a qué vengo? Esto no sale uno Le rendido, duele todo. cansado, y los resultados no se ven, pero para que haya de verdad un resultado tiene que pasar el tiempo. Claro, Eso pasa en la lectura. total. Es que mira, Sebastián, la lectura es un hábito. Y vos lo comparaste muy bien, o sea, es como ir al gimnasio. Cuando uno se pone esa meta el 1 de enero, pues vos sabes que el gimnasio está lleno de ese primer mes, ¿cierto? Todo el mundo tiene la voluntad. Lo mismo pasa incluso también en esas cartas de deseo, es que la gente realmente quiere leer, quiere hacer ejercicio, quiere cuidarse, nomás que eso cuesta. Y leer es un acto que exige de tu parte, ¿cierto? Necesita concentración, necesita que tengas un momento de tu día donde puedas destinarle un tiempo bueno a la lectura. La gente dice, a mí leer me da sueño. Pues claro, o sea, es que pasa el día trabajando, llega a la casa, coge un libro, pues al párrafo 1 te vas a quedar dormido, ¿cierto? Entonces, poco a poco lo importante es empezar a mirar cuál es la hora donde vos estás más despierto. En la madrugada, léete un parrafito, léete una paginita y poco a poco ir sumando. Ahora también hay audiolibros, leer en voz alta, compartir la lectura con otros. Los clubes de lectura, por ejemplo, en eso son muy especiales porque uno se da cuenta de algo y es que la lectura es mejor compartida y uno piensa a veces que es un hábito solitario. Entonces, cuando uno empieza también a compartir, por ejemplo, enamorar a alguien con un libro, ¿cierto? O sea, como estás saliendo con alguien, lleva un libro, léele algo y eso empieza a generar también cosas maravillosas en el otro. Y poco a poco la lectura se vuelve una necesidad. Y eso es bonito cuando eso pasa, así como cuando el ejercicio se vuelve una necesidad. Ya vos no lo ves como una carga para ti, sino que es un gusto para ti. Y también varía según las formas de lectura. Yo creería, por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo mucho en el celular o en el computador, sí me da sueño. Cuando tengo el libro en físico, me sirve muchísimo más. Totalmente de acuerdo con eso. Yo soy muy amigo de que uno puede leer a través de cualquier plataforma, ¿cierto? O sea, como que ahora tenemos un montón de ventajas maravillosas. El libro físico está en el corazón, ¿cierto? O sea, es genial. Ese fetiche del libro, pasar las páginas, subrayarlas, eso está muy bien. Pero si alguien, por ejemplo, o sea, la sobrina de un amigo mío lee libros de estas sagas pues, que estamos mencionando y se la lee en el celular. Entonces uno también dice, esta chica de 11 años se adapta muy bien al celular, está leyendo, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo?
Un poco también es como privilegiar las historias ante cualquier cosa. Y eso creo que también es bonito en el universo de la lectura. Una cortica me permite. Claro, claro. Tiene que ver con los audiolibros. ¿Hasta qué punto, digamos, esta metodología puede ir en contra de ese propósito de la lectura? Es decir, de llevar la mirada sobre las letras, porque finalmente cuando uno lee, no solamente se informa, sino que también tiene un mejor léxico, una mejor escritura, ortografía y demás. Sin duda, sin duda. Creo que leer físicamente te exige a vos, ¿cierto? O sea, porque además, como vos lo decís, o sea, es conectar una palabra. Es que es un ejercicio, yo no sé si ustedes recuerdan cuando aprendieron a leer. O sea, cuando uno tiene sobrinos y uno ve ese esfuerzo que ellos van sintiendo, pero la placidez de ir juntando palabras, eso es un acto mágico, ¿cierto? Entonces eso es lindo, aprender a leer así, porque eso te da un montón de cosas, pues que ya todos sabemos cuáles son. Pero los audiolibros son una herramienta increíble. Supongamos si uno está cocinando, si uno está manejando en una ciudad caótica como la nuestra, ¿cierto?, donde la gente se desespera porque hay congestión. Si vos haces de esa media hora, de esa hora, un espacio, pues para ti, donde vas a estar escuchando una hora de una lectura con una voz agradable, con una historia atrapante, mejor dicho, lo único que eres es que el taco se extienda mucho más, ¿cierto? Entonces, en esa medida es como ir mezclando, ¿cierto? Ir mezclando. A veces la gente dice, yo no tengo tiempo para leer. Tenés un montón de ratos muertos, ¿cierto? En el carro, en el bus, en el metro, audífonos, vas escuchando la historia, o una cita médica, tenés también un libro, vas esperando, y que creo que los momentos muertos, aparentemente, es quitarle minuticos al celular, que yo no me opongo como a eso, porque todos tenemos que resolver cosas a través de un chat y demás, está muy bien, pero no le dediques todo el rato a hacer como scroll, a hacer como búsquedas inútiles y como que vos sientas que van pasando los minutos y dices, perdí 10 minutos, perdí media hora. No, dedícale 5 a la lectura y si quieres los otros 25 a revisar redes sociales y poco a poco vas compensando. De eso se trata, creo yo, pues no eliminar ninguna de las cosas maravillosas que tenemos en este momento, sino ir sumando libros poco a poco en una sociedad como la nuestra, que creo que la necesita, ¿cierto? Entonces la invitación es para que las personas puedan tomar un libro y no se tienen que leer el libro completo en un solo día, pueden hacerlo 2 paginitas, 3 paginitas y ahí se lo van a ir consumiendo poco a poco y cuando se den cuenta ya están pensando en otro libro. Diego, gracias por estar acá con nosotros y compartirnos de este tema tan importante. No, a ustedes muchas gracias, para mí siempre será un gusto hablar de libros y ojalá sumar nuevos lectores a una sociedad como la nuestra. Ahorita mencionaba también, Diego, Margarita, la importancia de los niños, de inculcarles esto desde pequeños y ahora hay tantas herramientas y tantas formas, quizás desde eso mismo que vemos tan enemigo, podríamos hacerlo a nuestro favor y comenzar desde chiquiticos que hoy por hoy, pues yo con 2 hijos que tengo, saben y aprenden a leer desde muy pequeños también, porque obviamente inmersos en toda esta tecnología, en tanta información, pues saquémosle un poco de provecho también a esas herramientas y que ellos comiencen a leer y que se comiencen a interesar un poco más en la lectura a raíz de estas plataformas digitales también, Diego. Sin duda. Una cosa, si quieres, alrededor de los niños. Creo que eso que decís, Cata, es muy bonito porque uno no sabe si un sobrino o un hijo va a ser buen lector. Lo que uno sí puede hacer como pariente de alguien es mostrarle que hay un universo que se llama libros, que se llama biblioteca, que se llaman historias. Y eso va a estar ahí dentro de su mente. Y en algún momento eso va a volver a flotar, ¿cierto? Va a volver a aflorar. Uno no puede esperar que todos sean lectores de 100 libros al año. Simplemente es como llevarlos a esos espacios que tiene nuestra ciudad también, pues que son maravillosos, como una biblioteca, y que ellos se enamoren de los libros a su manera.